felicitaciones por haber mantenido al aire esta emisora durante 29 años ya. Y seguimos contando hasta donde el Señor lo permita y hasta donde la vida que Él nos da nos conceda el poder continuar con este esfuerzo. Así que Dios bendiga a cada hermano, socio y socia, que somos los que hacemos posible que este ministerio siga adelante sin necesidad de pautas publicitarias, sin necesidad de comerciales. Amén. Dios es bueno. Vamos a orar, hermanos, para presentarle al Señor las peticiones de oración que han enviado. También oremos para agradecerle a Él por estos 29 años de la radio, para que el Señor continúe utilizando este ministerio para alcanzar a otras personas para Jesús, como ha sido en estas décadas, que todavía más el Señor nos permita seguir llevando más frutos. Y también pidámosle que nos entregue su palabra para que todos podamos ser edificados. Señor, te damos las gracias porque tú has sido fiel. Tu fidelidad, Señor, no ha faltado, y esta es la que ha permitido que este ministerio radial haya permanecido durante estos 29 años. Gracias, Señor, a tu fidelidad, a que tú has sabido tocar los corazones de tu pueblo para que este ministerio siga adelante. Queremos pedirte, Señor, que así como tú has salvado a muchas personas, sanado a muchos enfermos, orientado a muchos confundidos, también, Señor, lo continúes haciendo en el tiempo por venir, porque tú, Señor, eres un Dios fiel, real, que no falla en cumplir lo que has prometido para tu pueblo. También queremos pedirte por las peticiones de oración que han sido enviadas, para que tú, Señor, en tu gracia puedas salvar, redimir, sanar, cualquiera sea esa petición que tu pueblo trae. Respóndela. Hoy vamos a abrir tu palabra y queremos rogarte que nos ilumines, nos instruyas, nos hagas entender tu voluntad, y que a través de esta palabra también, Señor, tú alcances a los que aún no te conocen, sálvales y añádeles a tu gran familia. Esta, Padre, es nuestra oración por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Busquemos el capítulo número 66. Es el último capítulo del profeta Isaías, y es ahí donde vamos a leer la palabra de Dios en esta ocasión. Bien, dice entonces el profeta Isaías, capítulo 66, versículo número 1 en adelante: el Señor ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas,
Así todas ellas llegaron a ser, dice el Señor. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla al escuchar mi palabra. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como dije hace un momento, este es ya el último capítulo del profeta Isaías, capítulos en los cuales él extiende su profecía hacia lo que va a ocurrir en el futuro. Y así es como él anuncia por primera vez que habrán nuevos cielos, nueva tierra que el Señor creará. Digo por primera vez porque es la primera vez en la Biblia cuando se menciona ese tema, aunque sabemos que en el Nuevo Testamento los cielos nuevos y la tierra nueva se mencionan en otras oportunidades, como por ejemplo en la carta de Pedro, en el libro de Apocalipsis. De manera que hay una reiteración en la Escritura sobre cómo Dios va a crear los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto de que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra enfatiza la grandeza y el poder que tiene nuestro Dios. Porque si tan solo tomáramos en cuenta la creación actual de la cual nosotros somos parte, esta creación que se relata en el libro de Génesis es suficiente para que nosotros podamos comprender que nuestro Dios es poderoso, que no hay un límite a su sabiduría y a su grandeza. Pero sobre eso viene Isaías y añade, afirma que no solamente Dios es creador de este universo en el cual vivimos, sino que también se dispone a crear uno nuevo, un nuevo cielo, una nueva tierra, lo cual habla de ese poder eterno de Dios que no se debilita, no envejece, y Dios podría pasar por todas las eternidades creando nuevos cielos, nuevas tierras, porque así de grande es su poder. Este Dios majestuoso, poderoso, es el que ahora pregunta al pueblo de Israel en una época cuando ellos estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. Recuerde que ese templo en Jerusalén fue construido por Salomón, y varios siglos después el templo es destruido cuando los caldeos invaden la tierra, destruyen Jerusalén, destruyen el palacio, destruyen el templo. Y habiendo provocado esta destrucción, el templo permanece en ruina durante 70 años, que es el tiempo que el profeta Jeremías había dicho que duraría la esclavitud en Babilonia. Efectivamente, a los 70 años hay un decreto para que los judíos que lo deseen puedan volver a su tierra, y además de eso hay una ordenanza que el emperador da para que se reconstruya el templo en Jerusalén. Esa reconstrucción tomará varios años.
Y en el momento cuando Isaías pronuncia esta profecía, es el tiempo cuando esa reconstrucción del templo está por completarse, está por terminarse. Y por eso es que, hablando de dónde es que Dios habita, es que el Señor habla las palabras que hemos leído en esta ocasión. Y dice el profeta: el Señor ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Con estas palabras, el Señor está hablando de su grandeza, porque el trono sobre el cual Dios se sienta son los cielos. Cuando hablamos de los cielos, nosotros podemos incluir ahí lo que hoy llamamos la atmósfera, pero también el espacio que sigue más allá de la atmósfera, lo que es el universo entero. Este universo que hasta el día de hoy el ser humano todavía no sabe si tiene o no tiene un límite, es lo que Dios está diciendo que es el trono en el cual Él se sienta. Y la tierra, es decir, el planeta en el cual nosotros vivimos, dice que es el estrado de sus pies. Estrado era el nombre que se le daba a un pequeño banquito, normalmente acolchado, cubierto de un tapiz, en donde las personas podían descansar sus pies al estar sentados en un sofá o en un sillón. En el caso de los reyes, el estrado era ese banquito en el cual descansaban sus pies mientras estaban sentados en el trono. Pero en el caso de Dios, hemos visto que su trono son los cielos, es el universo. Y el banquito donde Él descansa sus pies es la tierra. Eso habla de la grandeza de nuestro Dios, de un Dios inmenso, de un Dios que va más allá de lo que nuestra mente pueda captar o comprender. Un Dios que necesita el universo entero para poder usarlo como trono, y necesita todo el planeta Tierra para descansar sus pies. Si Dios es así de grande, entonces Él pregunta: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Porque entre los judíos existía esa idea, que el templo era el lugar donde Dios vivía. Esa es la idea que tenían los israelitas. Cuando nosotros hoy en día venimos a un edificio como este, uno sabe que aquí está el Señor, porque es el lugar donde le adoramos, es el lugar donde se predica su palabra. Es un edificio que fue construido para adorar a Dios y recibir su palabra. Un edificio que no se usa con ningún otro propósito. No se usa como bodega, no se usa como farmacia, no se usa como taller, no se usa como escuela, o sea, cualquier otra finalidad que se pueda tener. Es un edificio dedicado al servicio de Dios, al culto cristiano. Y en ese sentido es que decimos que Dios está aquí. Pero nosotros sabemos la promesa que Jesús dio cuando dijo que donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que atrae y propicia la presencia de Dios
no es en sí el edificio, sino que es el lugar donde sus hijos se reúnen. El hecho es que como aquí es donde nos reunimos regularmente, entonces por eso es que decimos el Señor está aquí. Pero también sabemos que Él está en cada célula, en cada reunión de las casas. Dios está, como Él lo dijo, donde dos o tres lo invocan. Y eso puede ser en la calle, eso puede ser en una escuela, eso puede ser en el mercado, eso puede ser en un parque, eso puede ser en un autobús, eso puede ser en una universidad, donde hayan dos o tres que invocan el nombre del Señor. Ahí está Él. Entonces decimos, Dios está aquí, pero también reconocemos que puede estar en el parque, puede estar en una casa, puede estar en un hospital, puede estar en una prisión. En cambio, para el israelita no era así. Para ellos, Dios vivía en el templo únicamente. Era el lugar donde Dios se encontraba. Para ellos, Dios no estaba en otro lugar que no fuera el templo. Esa es la razón por la cual cuando Salomón inauguró el templo en Jerusalén, él dijo que donde quiera que su pueblo se encontrara desperdigado, cerca o lejos, todos tendrían que orar dirigiéndose hacia el templo, en dirección al templo, porque la idea era esa, que en el templo era donde el Señor estaba. Y esa es la razón por la cual los judíos de todas las épocas oraban en dirección al templo. En el libro de Daniel, donde se nos relata que el profeta oraba 3 veces al día y dice que oraba abriendo la ventana, esa ventana que él abría era una ventana que estaba dirigida, en el caso de él, hacia el occidente, porque él estaba en Babilonia y el templo quedaba en dirección hacia el occidente. Para los judíos que viven acá en nuestro hemisferio occidental es lo inverso. Ellos oran siempre en dirección al oriente, porque saben que al oriente del planeta, más bien al oriente de nuestro hemisferio occidental, es que se encuentra Jerusalén, el lugar donde el templo estuvo. El templo ya no está ahí porque nuevamente fue destruido, pero en esa dirección oran. Esa costumbre de Israel de orar en dirección al templo respondía a la creencia de que ahí era donde Dios moraba, donde Dios estaba. Pero ahora Dios está preguntando: ¿qué casa me habrán de edificar? ¿En qué casa podrá Dios morar? Cuando Él está diciendo que los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies. Si la tierra entera apenas sostienen los pies del Señor, ¿qué edificio podrá ser el lugar de la habitación de Dios? Eso es lo que está preguntando. ¿Qué casa me van a construir? ¿A dónde voy a habitar yo? Por eso es que durante milenios el ser humano se ha afanado para poder construir grandes edificios donde se rinda culto a Dios. Así es como surgieron, por ejemplo, las grandes basílicas, las grandes catedrales, algunas de ellas todavía existentes y que comenzaron a ser construidas en la Edad Media, porque son edificios tan gigantescos que toma siglos el poderlos construir.
Probablemente usted haya oído hablar de la Catedral de Notre Dame, que se encuentra en la ciudad de París, en la isla de la Cité se llama ahí. Esta Catedral de Notre Dame comenzó a ser construida en el año 1200 de la era cristiana. Es decir, que ya casi llevan 1000 años de que se comenzó a construir y todavía no ha sido terminada, porque son edificios tan grandes, tan impresionantes, con tantos detalles, que generaciones y generaciones de franceses pasaron y solamente vieron avanzar un poco esas obras durante su vida, murieron y no vieron la catedral terminada. Todavía no ha sido terminada. Es decir, es una catedral que se está construyendo desde la Edad Media. Pero, ¿por qué tardan tanto? Porque son edificios imponentes, son edificios grandísimos, porque el ser humano tiene la idea de que si esto es para Dios, tiene que hacerse majestuoso, tiene que hacerse grande, tiene que hacerse con grandes torres. Pero Dios está preguntando, ¿y ustedes creen que yo voy a vivir ahí? ¿Cuál es la casa que me van a construir? ¿Cómo tendría que ser una casa para que Dios pudiera vivir allí? Si Él está diciendo que los cielos son su trono, la tierra el estrado de sus pies. Si los cielos son el trono donde Él se sienta, ¿cómo no tendría que ser su casa? ¿De qué dimensiones? Tendría que ser más grande que el mismo universo. Aún así no alcanzaría, porque Dios es infinito. Por eso, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Y pregunta, ¿dónde el lugar de mi reposo? Porque la casa es el lugar donde todos reposamos. La casa es el lugar donde el niño regresa después de haber ido al kinder. La casa es el lugar donde los hijos regresan después de haber ido a la escuela. La casa es el lugar donde los padres regresan después de haber trabajado ese día. Entonces, ¿a qué llega la gente a las casas? Llega a descansar, llega a reposar. Por eso es que cuando el Señor pregunta ¿a dónde está el lugar de mi reposo?, está preguntando por su casa, ¿dónde es el lugar que Él va a descansar? Hoy, hermanos, en nuestro país ya se vive lo que en otros países se vivía desde hacía mucho tiempo, y es lo que se llama el fenómeno de las ciudades dormitorios. ¿Qué significa esto de las ciudades dormitorios? Son ciudades donde las personas solamente llegan a dormir. Eso es lo que provoca, por ejemplo, que los lunes por la mañana el camino hacia la ciudad capital se encuentra totalmente saturado. Hay demasiado tráfico. Y los viernes es lo inverso. La gente viene de regreso. Por las mañanas el tráfico es hacia allá. Por las tardes el tráfico pesado es hacia acá. Porque la gente viene de nuevo a Santa Ana, vuelve a Chalchuapa, vuelve a Huachapán. ¿Y a qué vuelven? A dormir simplemente. ¿Y por qué si trabajan por allá no viven allá? Porque el arrendamiento es mucho más caro. Comprar una propiedad les sale más cara. Y aunque tengan que gastar en pasajes o en gasolina, siempre les conviene volver. Así es como surgen las ciudades dormitorios. Eso hace énfasis de que la casa es entonces el lugar del reposo. Por eso es que el Señor está preguntando, ¿a dónde está mi lugar de reposo? Como quien dice, ¿a dónde está la casa donde yo voy a descansar? Versículo 2. Mi mano
hizo todas estas cosas. Así todas ellas llegaron a ser, dice el Señor. Este es el otro problema. No solo de que Dios es infinito y no hay casa que lo pueda contener, no hay lugar donde Él pueda reposar, sino que además de eso dice que Él es el que hizo todas las cosas. Él es quien lo creó. El templo en Jerusalén, por ejemplo, el que amplió Herodes, era un templo donde había mucha piedra. Él tuvo que hacer muros de contención para ampliar el patio del templo. De ese templo, como el Señor lo dijo, no quedó piedra sobre piedra, y lo único que existe hasta el día de hoy es una parte del muro de contención. Eso es lo que los judíos llaman el muro de los lamentos, porque es todo lo que queda de lo que fue el templo en el pasado. Pero ese templo estaba hecho por esas enormes rocas que hoy forman el muro de los lamentos, pero también había madera, también había hierro, había oro, había todo tipo de metales, todo tipo de telas, todo tipo de maderas. Todo estaba hecho por artistas. Pero todas estas cosas, ¿de dónde salían? ¿De dónde sale la piedra? Sale de la naturaleza. ¿De dónde sale el oro? Sale de la naturaleza. ¿De dónde sale el hierro? Sale de la naturaleza. ¿De dónde sale la madera? Sale de los árboles que están en la naturaleza. ¿Y quién hizo la naturaleza? Dios. Dios es quien lo hizo todo. Él dice: mi mano hizo todas estas cosas. ¿Cómo le vamos a construir algo a Él cuando es Él el que ha hecho todas las cosas? Sea lo que sea, aunque se trate de la basílica más imponente o de la catedral más grande, al final todo fue hecho por lo que Dios hizo, por los materiales. El hombre no ha creado nada. El hombre no ha sacado algo de la nada para hacerle algo ajeno a Dios. Todo lo hizo Él. Entonces, ¿cómo podremos construirle un lugar de reposo si todo, al fin y al cabo, lo hizo Él? Todo le pertenece a Él. Sin embargo, no es que Dios esté rechazando morar con los seres humanos, vivir entre ellos, porque ese es el deseo que Dios ha tenido en todos los tiempos y lo sigue teniendo. No es que Dios no quiera morar con nosotros. Lo que sí quiere es aclararnos que no son los edificios, no son, hermanos, los grandes monumentos lo que atrae a Dios, o el lugar donde Él va a reposar. ¿A dónde es que Dios morará? ¿A dónde es que Dios vivirá? ¿A dónde es la dirección de Dios? Él lo dice en ese versículo 2: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla al escuchar mi palabra. Esto es lo más tremendo de todo, que teniendo grandes basílicas, grandes catedrales, grandes edificios, enormes auditorios, Dios dice: yo no voy a morar ahí, porque yo ahí no quepo. Pero donde Él sí dice que va a habitar, el lugar de su descanso, dice que está en aquel, en primer lugar, que es pobre y humilde de espíritu. ¿Qué quiere decir con eso de ser pobre y humilde de espíritu?
quiere decir que se trata de una persona quebrantada. Se trata de una persona que reconoce su necesidad de Dios. Es en el mismo sentido que el Señor Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, cuando dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? O los que aquí llama pobres y humildes en espíritu. La misma palabra lo está diciendo. Son personas que saben que no pueden valerse por sí mismas. Por eso son humildes. Humilde es aquella persona que sabe que necesita de otros. Sabe que necesita aprender de otros. Sabe que no puede valerse por sí mismo. Sabe que no puede salir adelante en la vida por sus propias capacidades. Y desde ese punto de vista, espera en Dios. Espera en el Señor. Él es su esperanza. Él es su sostén. Él es su ayuda. Él es su aliento. Él es su guía. Él es su salvador. Él es su fortaleza. Esos son los pobres y humildes en espíritu. Hay una traducción al español, hermanos, que no es muy conocida, pero esa traducción dice que Él mirará al que está aplastado en espíritu, dice. Usa esa palabra, aplastado en espíritu. Entonces, aquella persona aplastada es la persona que está derrotada, que está rendida. Cuando las personas están en esa condición, el Señor dice: ahí es donde yo lo voy a ver. Ahí es donde lo voy a ver. Puede ver un edificio majestuoso. Acá en Colombia, en Bogotá, hay un edificio religioso. Realmente no sé cómo se llama, pero es famoso mundialmente porque todo en su interior está cubierto de oro. Todo el altar, que es desde el piso hasta el techo, todo está cubierto de oro. Y yo nunca he estado ahí, pero algunas personas que han ido me dicen que cuando los guías turísticos llevan a visitantes de otros países que llegan a conocer Bogotá, lo llevan a este edificio religioso, y dice, me contaba alguien que fue, que cuando entran a este gran edificio, las luces están apagadas. Entonces, ellos entran y no ven nada porque todo está en oscuridad. Pero cuando ya han llegado más o menos al centro del edificio, de manera repentina encienden todas las luces. Y cuando encienden todas las luces, los turistas quedan extasiados, maravillados, al ver que todo es de oro. Como el oro refleja la luz de las lámparas que hay en ese lugar. Y esa es la gracia del lugar, la impresión que les causa eso de que de repente se ilumina y todo es puro oro. Pero nosotros podemos preguntarnos, bueno, eso atrae a los turistas, ¿no? Tal vez alguno de aquí ya está pensando, bueno, mi próximo destino será Bogotá. Atrae a los turistas, pero la pregunta es, ¿atraerá a Dios? Atraerá a Dios, porque le dicen, mira, aquí hay un edificio que lo forraron de oro. ¿Cuánto costará eso? Yo no lo sé, hermano, pero ha de costar mucho. Eso atrae a Dios. Dios dice que no, porque Él dice, porque yo todo lo hice. ¿Qué quieren? ¿Impresionarme con el oro que yo hice? Eso no va a impresionar a Dios. Pero sí miraré al que es pobre y humilde de espíritu, al que está quebrantado, al que está aplastado, al que sabe que necesita del Señor. Todos los que
hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador en algún momento de nuestra vida, lo hicimos porque llegamos quebrantados a Él, llegamos necesitados, y no necesariamente porque una tragedia nos hubiera asaltado. Pudiera ser que sí, pero no es eso el ser quebrantado. El ser quebrantado es que aunque la persona tenga buen trabajo, buen salario, estabilidad económica, salud, un matrimonio o una familia sana, muy bien constituida, todo excelente en su vida, pero aún con eso reconoce que en su ser interno hay un vacío, hay una necesidad que no lo hace estar tranquilo ni satisfecho hasta que se pueda encontrar con el Salvador, con el Señor Jesús. Esa es la persona que es pobre y humilde en el espíritu. Eso es lo que Dios mira. Dijimos que eran dos características. Esta es la primera: pobre y humilde. La segunda característica dice: y que tiembla al escuchar mi palabra. ¿Qué quiere decir con eso de que tiembla al escuchar mi palabra? No es que le tenga miedo a la palabra, no es que la Biblia esté llena de historias de terror que nos van a hacer temblar y desvelar por las noches, sino que está hablando de un temor reverente, como cuando el Señor descendió en el monte Horeb o monte Sinaí y Moisés se acercó para hablar con Dios. La escritura dice que Moisés le dijo al Señor: estoy temblando delante de ti. Aunque Moisés había hablado muchas veces con Dios, pero el reconocer su pobre humanidad delante de la grandeza y la gloria del Señor lo hacía temblar. Temblar ante la palabra significa que yo recibo la palabra con respeto en primer lugar. En segundo lugar, temblar ante la palabra significa que yo me sujeto a ella. Mi vida la voy a normar por la palabra. Hace bastantes años ya, hermanos, tuve la oportunidad yo de conocer a una pareja, jóvenes hermanos, y en cierta ocasión yo vi a la hermana de esta pareja joven que estaba platicando con otras personas, pero en la plática que ella hacía contaba de cierta conducta que ella hacía y que era como su práctica de vida. Yo solo la escuché, y cuando ella ya estaba sola, yo me le acerqué. Yo era en ese momento joven como ella. Yo la voceaba y por eso yo le dije: mira, le dije, ¿cómo es de que vos decís que haces esto? Y me dijo: sí, es que es verdad, yo lo hago, me dice. Y le dije: mira, ¿y no te han enseñado en tu iglesia? Porque ella se congregaba en otra denominación. ¿Tu pastor no te ha enseñado que la palabra de Dios dice que eso es algo que no se debe hacer? Y ella lo que me dijo fue: mira, Mario, me dice, que el pastor vaya a mandar a su casa, me dijo, pero yo voy a vivir como yo quiero, me dice. Eso a mí, hermano, me dejó los pelos de punta. O sea, nunca más le volví a mencionar yo el tema. Pero esta es una persona que no tiembla ante la palabra, porque no le importa. Sabe lo que la palabra dice, sabe que ella estaba haciendo lo contrario, pero como ella decía, que vaya a mandar a otro lado, que la Biblia vaya a mandar a otros, pero no a mí. ¿A dónde va a morar el Señor? ¿A dónde es su lugar de descanso? Él mira como su lugar de descanso a aquel que tiembla ante su palabra, a aquel que sabe que la palabra dice tal o cual cosa y se apresura a ponerlo por obra. Sabe que su vida es de tal manera, pero cuando lee la palabra, entonces dice: yo estoy mal, corrige. Eso es temblar ante la palabra. Cuando tenemos
el propósito, el ánimo, la motivación para obedecer lo que la palabra dice. Es lo que ocurrió con el rey Josías. Para la época de Josías, hacía ya muchos años que se había perdido la palabra de Dios. Nadie sabía que había palabra, se había extraviado. Pero cuando Josías comenzó a ser rey, él dijo: van a limpiar el templo. Y entraron los levitas para comenzar a limpiar el templo, a sacar la basura, a reparar las grietas, a reparar los muebles. Y haciendo estas tareas de limpieza, encuentran un libro. Y ellos dijeron: qué raro. Abrieron el libro y cuando lo leen, comienzan a leer que en el principio, este libro decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se dieron cuenta que eran los libros de Moisés. Ellos no sabían que eso existía. Lo volvieron a cerrar y dijeron: llévenselo al rey. En el siguiente reporte que hubo, los obreros le dijeron al rey: rey, así y así va avanzando la restauración del templo. Y queremos decirle que limpiando el templo encontraron un libro. No sé si el rey tiene interés, quieren que se lo leamos. Y el rey dijo: a ver, léanlo. Abrieron el libro, se lo leyeron. Él se da cuenta que es la palabra de Dios, y al darse cuenta que es la palabra de Dios, permite que sigan leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Llegan a la ley de Moisés. Se da cuenta de qué lejos se encontraban de la obediencia a Dios, cuánto se habían desviado. Él no sabía que era tanto, porque no había palabra, pero ahora se la estaban leyendo por primera vez. Cuando él termina de escuchar la lectura de la palabra, lo que hace es que rompe sus vestiduras de dolor, de tristeza, de indignación, porque se da cuenta cuán lejos se encuentran de Dios. Y él les dice: vayan a consultar a Dios, vayan a preguntarle qué va a ocurrir con nosotros. Y fueron, y había por ahí una profetisa, una mujer que profetizaba. Y llegaron y le dijeron: el rey quiere saber qué dice Dios de lo que ahora viene. Y la profetisa les dijo: lo que Dios dice es: no tienen remedio. Ustedes me han despreciado, me han desechado. Por lo tanto, el castigo ahora viene, la destrucción viene. Dejarán de ser nación. Yo lo voy a esparcir por los 4 cabos de la tierra. Dejarán de ser un pueblo. Todo será destruido. Pero díganle a Josías que él no va a ver nada de esto. Él va a morir de manera natural y morirá en paz, porque cuando él oyó mi palabra, se rasgó sus vestidos. ¿Qué significaba eso? Que Josías había temblado ante la palabra de Dios. Josías hizo todo lo posible por erradicar los ídolos, los cultos paganos, erradicó la hechicería, erradicó a los que consultaban a los muertos, a los que hacían todo tipo de maldad. Pero como Dios había dicho, era ya tarde. Ya era demasiada la rebelión de su pueblo, que él ya no perdonaría, y el juicio vendría. Pero Josías, él sería librado, porque él había temblado ante la palabra de Dios. ¿Qué haces tú cuando leyendo la Biblia o escuchando una predicación como esta hay algo que señala un aspecto en tu vida que está mal? ¿Qué haces? Simplemente dices: esa es la opinión del predicador, pero yo pienso de otra manera. No, a mí me parece tal cosa. Hace poco una persona me decía: hermano, ¿y usted por qué dice tal cosa? Me decía.
Y yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Porque esta persona lo que había escuchado era un estudio. Y en este estudio, bueno, usted sabe lo que yo hago, ¿verdad? Lo que estoy haciendo en este momento. Tomar versículo a versículo, frase a frase, a veces palabra a palabra, e ir explicando. Eso es lo que hice en esa ocasión, explicar lo que Dios dice en su palabra. Pero después esta persona me decía: ¿y usted por qué dice tal cosa? No oyó bien. Yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy exponiendo lo que la palabra dice. Pero esa, por ejemplo, es una persona que oye la palabra y lo que hace es cuestionarla, o piensa que soy yo quien lo está diciendo y no se ha dado cuenta que lo que estoy haciendo es exponer lo que la Escritura dice. Yo no puedo cambiar lo que la Escritura dice. Yo no puedo decir algo diferente a lo que la Biblia afirma. Solo puedo exponerlo y explicarlo, nada más. Es lo que hice. Pero el que teme, el que tiembla ante la palabra de Dios, es aquel que oye algo o lee algo que la Biblia dice y no se anda por cuestiones de que yo opino o yo pienso o yo creo así, sino que esto es lo que Dios dice, esto es lo que yo voy a hacer, eso es lo que yo haré. Ese es el que tiembla ante la palabra. ¿Dónde es la dirección de Dios? ¿A dónde mora Dios? No mora en los grandes edificios, no mora en las catedrales de oro. Él mora con el pobre y humilde de espíritu, con aquel que tiembla ante su palabra. Todos aquellos que temen a su palabra y que son humildes delante de Dios y que reconocen su necesidad espiritual delante de Él, ahí está Dios, ahí mora Dios. Y si tú quieres tener a Dios en tu vida, es el momento de que reconozcas tu necesidad de Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de hacer la oración quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento. Y si necesita recibir la salvación que se encuentra en Jesús, por favor, en el lugar donde está, indíquenoslo levantando su mano. Ahí donde está, levante su mano en señal que usted quiere recibir al Señor, en señal que usted reconoce su necesidad de Cristo, que sin Él no puede vivir. Si usted se siente quebrantado, se siente aplastado en el espíritu, Jesús lo puede levantar. Venga a Él, levante su mano para creer en Jesús y vamos a orar por usted. ¿Hay algún hermano, algún amigo que viene a Jesús? Levante su mano. Queremos orar por usted. Venga, aproveche esta oportunidad. No la deje pasar, ya que el Señor está acá con cada uno de nosotros y es el momento para que venga Él. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, en el lugar donde se encuentra, póngase en pie o levante su mano y vamos a orar. ¿Hay alguien que se reconciliará con el Señor? ¿Necesita volver a Él? Indíquenoslo, levante su mano y vamos a orar. Es al que tiembla ante su palabra en quien Dios pone su mirada. Ese, dice el Señor, es el lugar de mi reposo. Allí es donde yo moraré. Allí habitaré, en aquel que es pobre y humilde en espíritu. ¿Quiere practicar esa humildad?
levante su mano y venga Jesús. Hágalo ahora. Vamos a orar para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. Hago la última llamada. Si hay alguien que necesita venir al Señor Jesús como para recibirlo como Salvador, indíquenoslo ahora. O si se va a reconciliar, levante su mano y aproveche que es la última llamada que he hecho y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, pues tu palabra nunca deja de instruirnos, iluminarnos. Gracias porque tú no has visto, Señor, ni los cielos infinitos, ni la inmensidad de la tierra, ni las grandes edificaciones. Lo que tú has visto, Señor, es al humilde y al que tiembla ante tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te inclinas para ver al necesitado, para ver al quebrantado de corazón, para ver a aquel que reconoce necesitar de ti. Ayúdanos a todos, Padre, para que podamos mantenernos, conservarnos humildes y temblando ante tu palabra todos los días de nuestra vida. Que aunque transcurran décadas y aunque toda nuestra vida haya sido dedicada a ti, que nunca dejemos de temblar ante tu palabra. Ayúdanos para que así sea, por Jesús nuestro Señor. Gloria al Señor. Demos fuerte esa ofrenda de palmas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermanos. Hemos llegado casi al final, hermanos, de este servicio, y como lo he hecho en los otros que acaban de terminar.